Buenas tardes a los que nos acompañan desde América y a los que nos acompañan desde Europa. Bienvenidos a todos a esta tercera jornada de Atento Acelera 2024, que es la conferencia de gestión documental en español. Bueno, a todos los que ya nos han acompañado anteriormente, gracias por unirse y bienvenidos a los que lo hacen por primera vez. Hoy en esta tercera jornada vamos a comenzar con un plato fuerte, que es también una sesión de inteligencia artificial aplicada a la gestión de documentos. Vamos a ver esta sesión, que es el etiquetado programático de documentos, cómo realiza esta tarea de meses ahora, ¿vale? Y vamos a abordar principalmente, bueno, cómo etiquetar de forma manual los documentos, una tarea costosa y normalmente bastante lenta, y vamos a ver cómo hacerlo de forma automatizada y con el apoyo de la inteligencia artificial. Bueno, pues rompe, digamos, con muchos de los cuellos de botella que hay en la actualidad, que es el poder crear conjuntos de entrenamiento de alta calidad, de entrenamiento de esa información y de esos modelos de gestión de la información de una manera que sea escalable, adaptable y manejable. Y para ello nos acompañan hoy, por un lado, José Luis Marina, que es CEO y científico de inteligencia artificial, y Jesús Pancorbo, que bueno, pues es socio fundador también de Tanigua y bueno, pues también un loco de la inteligencia artificial y apasionado. Y bueno, pues yo ya he hecho una pequeña presentación y todo vuestro. Bienvenido a José Luis y a Jesús. Pues muchas gracias, Almudena, y a los participantes y a los que lo vean esto en diferido, si es que llega el momento. Pues nada, vamos a hablaros de esto, ¿no? De cómo poder etiquetar un montón de base de datos, de documentos en una base de datos, y poder hacerlo de una manera razonable, digamos, ¿no? Sin echar un montón de tiempo o contratar un montón de gente. Realmente lo que pasa ahora con la inteligencia artificial, y que ya desde este primer momento queremos distinguir entre lo que es la inteligencia artificial generativa, o sea, ChatGPT, y todo eso, todas esas cosas, y otros tipos de inteligencia artificiales, ¿vale? Que básicamente la diferencia entre unas y otras es que la generativa, digamos, que funciona por probabilidades, se inventa cosas, es creativa, y las otras pues no tienen por qué serlo así, aunque también tienen su tasa de fallos, ¿vale? Pero bueno, para según qué problemas, pues tiene más sentido aplicar una inteligencia artificial u otro. Nosotros creemos que los modelos de inteligencia artificial aplicados a problemas en concreto y entrenados específicamente para esos problemas van a ser los que acaben imponiéndose, ¿no? Sobre todo en las empresas. Otra cosa es que se utilice la generativa para otras cosas, que aquí también la vamos a utilizar, como veremos, ¿vale? Entonces, por contaros un poco, bueno, un planteamiento así general de en qué puede ayudar los modelos, ¿no? De inteligencia artificial a incrementar el valor de los documentos que tengamos en una base de datos de la empresa o del negocio, pues serían un poco estos ejemplos. Por ejemplo, coger un documento y resumirlo, ¿vale? Podemos tener modelos, ya los hay, que me pueden hacer un resumen de un documento. Pues sería generativa o no, ¿vale? Pero claro, esto de los resúmenes hay que verlo con amplitud de mente y de miras, porque claro, es diferente hacer un resumen de un documento para marketing que hacerlo para la gente legal o que hacerlo para la gente de redes sociales, ¿vale? O sea que podemos tener diferentes modelos resumiéndome un mismo documento para diferentes departamentos o para diferentes usos. Otro de los usos típicos de estos modelos es la extracción de entidades, ¿no? Una vez que tenemos un documento, pues poder identificar entidades o partes o elementos dentro de un documento que nos interese. Puede ser pues, los ejemplos que os ponemos aquí, por ejemplo, un número de expediente, o extraerme de este documento o de este vídeo si hay famosos y cuál es su nombre, o cosas más específicas, ¿no? Como edad de nacimiento, bueno, lo que contábamos antes, ¿no? La edad de un conductor, en el caso de expedientes de accidentes, ¿no? Otro de los típicos y que estamos todos más acostumbrados es el transforma este documento. Lo típico es transformarlo a otro idioma, pasarlo al inglés o a lo que fuera, cualquier idioma, que ahora los modelos la verdad es que funcionan bastante bien. También se podría transformar un mismo documento o un correo o lo que fuera a un lenguaje, por ejemplo, más formal o más adaptado a la legalidad, o quiero que utilices un lenguaje más científico o menos científico.
Y otra de las típicas transformaciones es el trasladar un documento que está desestructurado, que tiene un montón de texto, pues ponerlo pues eso, en algo estructurado como puede ser un JSON, ¿no? Yo quiero aquí tener el título, quiero aquí tener la descripción, quiero aquí tener el autor y quiero que todo eso me lo hagas trocitos para yo luego poder procesarlo. Estaría el tema de temas o tópicos. Mírame este documento y dime si pertenece, si el tema que está tratando pertenece a alguno de esta lista, o dime tú los temas de los que está tratando. Eso se utiliza mucho y seguro que eso os ocurre en casos. Y luego con el que nos vamos a ocupar hoy más a fondo es el de clasificación. Pues coger un documento y quiero que me lo clasifiques. Se puede clasificar, saber identificar, oye, esta queja, ¿para qué departamento es? ¿Es el departamento de soporte? ¿Es el departamento de legal? ¿Es el departamento de finanzas? Esos modelos se pueden enseñar para que aprendan de los diferentes documentos que ya tengo en la empresa y saber de antemano a qué departamento debería llevar ese documento, esa queja o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de clasificaciones que son más comunes. La típica es la de positivo o negativo, por ejemplo, de los tweets o emociones, ¿no? Esto está lleno de ira o esto está lleno de juerga, ¿no? Entonces, siguiendo con el asunto, en lo que sí que os queremos transmitir, o bajo nuestra experiencia esto es así, que el problema de clasificar no son los modelos, ¿vale? Modelos tenemos un montón, como veremos, y algunos además están disponibles gratis en Hugging Face, o podemos utilizar las llamadas a ChatGPT o a otro tipo de LLMs. El problema normalmente son los datos. O sea, el tener buenos datos y poder tenerlos etiquetados, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el caso de unas noticias, pues oye, yo quiero saber si esta noticia, el titular de esta noticia es clickbait o no. Es decir, me está prometiendo más de lo que luego me va a dar, ¿no? Es un titular que trata de atraparme con un titular un tanto engañoso, ¿no? O esta noticia es de derechas o de izquierda, o está tratando sobre economía o está tratando sobre política, ¿no? En un parte de accidentes, pues eso, estaría bien, ¿no? El poder clasificar y decir, oye, esto va para chapa y pintura, o esto es un fraude, o esto es motor, ¿no? Y en el caso de las reclamaciones, pues que algo sea urgente o que haya que llamar a la policía. Este es un caso real que nosotros conocemos, pues eso, cuando hay determinado tipo de problema y no lo voy a gestionar yo directamente en mi compañía, sino que tengo que llamar a la policía o tengo que llamar a los bomberos, pues, oye, pues es interesante poder ayudar al operador humano, al que está ahora mismo ahí haciendo eso, para que pueda detectarlo antes y tomar la acción adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que claro, si en cualquiera de estos ejemplos que hay aquí, si yo quisiera estas reclamaciones poderlas poner como urgente o no urgente, voy a necesitar un montón de gente, un montón de minions, que lo que van a hacer es todas esas reclamaciones etiquetarlas como urgente o no urgente. O en el caso de noticias de un periódico, bueno, pues cómo puedo etiquetar si esto es clickbait o no es clickbait. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo una base de datos que ya la tengo etiquetada, de la manera que fuera, con esa base de datos etiquetada yo se lo puedo dar a una IA y que aprenda. Y dice, vale, este documento tiene esta etiqueta, este otra. En función de las palabras, en función de la estructura y en función de un montón de cosas, es capaz de aprender cómo etiquetar un nuevo documento. Y decir, pues mira, este documento, este artículo, en este ejemplo que os ponemos aquí, pues bueno, a partir de aquí sí sé que es clickbait, ¿vale? Entonces, la parte esta de este cubito de la IA es relativamente sencilla, o más que sencilla, que es factible. Se puede hacer y se puede hacer en un periodo de tiempo determinado. El tema de tener una base de datos grande con esas etiquetas iniciales para poder entrenar mía es una cosa que es más complicada. En algunos casos ya lo tenemos, con lo cual estupendo, pero en otros, como veremos, es más difícil. Y eso es el problema que os queremos contar, una solución más o menos elegante, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Si quiero saber si un titular de una noticia es clickbait o no, sabiendo un poco lo que es clickbait, ¿no? Clickbait es lo que os contaba antes, que es un titular que resulta engañoso. O sea, me estás atrayendo con el titular para que yo haga clic, me vaya a esa noticia y lea lo que me promete el titular. Muchas veces esos titulares son engañosos y te sientes defraudado, ¿no?, por el contenido. Entonces, la idea aquí era, bueno, vale, si yo consigo tener una inteligencia que es capaz de recibir un titular y decirme si es clickbait o no, bueno, pues yo podría revisarme todos los medios de comunicación en castellano y
leer las portadas todos los días, clasificar los titulares como clickbait o no y decir, oye, mira, pues este medio tiene un 60% de titulares clickbait o un 10% o un 90%. Y de alguna manera tener un indicador de, bueno, de los aspavientos, digamos, que hace un diario con respecto a otro o un medio de comunicación con respecto a otro. Este es un caso que nosotros hemos hecho, ¿vale? Que hicimos un poco para, dentro de Tanigua, ¿no? Por aquello de que intentar siempre contar cosas que hayamos construido nosotros, en vez de que hayamos leído por ahí, que es un poco una enfermedad que hay ahora en Internet, ¿no? Que hay mucho influencer contando cosas que han leído, pues bueno, nosotros que preferíamos hacer algo y verlo con nuestros ojos y tocarlo con nuestras manos, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues veíamos un poco la evolución, o sea, cada uno de estas líneas es un medio de comunicación, entonces todos los días nos descargamos las noticias, lo pasamos por esta inteligencia que hemos entrenado, como ahora os vamos a contar, y me está diciendo qué porcentaje de titulares son clickbait. No nos metemos aquí si el clickbait es bueno o malo, es verdad que hay clickbait que es malo porque te está engañando y hay otro clickbait que digamos que es más óptimo, que es más atractivo, o sea, para un mismo contenido yo puedo poner un titular aburrido o puedo poner un titular que sí que me anime a leer ese contenido sin que me defraude, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Entonces, el problema de etiquetar los datos tiene varias partes, ¿no? Primero hay que tener datos, que a lo mejor no tienes, que eso es una de las cosas que a nosotros nos estaba pasando. Una vez que los tienes, pues hay que mirarlos, hay que bichear, hay que ver un poco qué pinta tienen para ver si, bueno, si encuentro patrones, si hay fallos, si hay huecos, si hay cosas zonas que rellenar, digamos, de alguna manera, que siempre es así, ¿vale? Y luego, además, hay que revisar. Una vez que yo me pongo a etiquetar, no puedo etiquetar y hasta hay que revisar porque seguramente haya casos que no encajan bien, ¿vale? Entonces, para yo coger un montón de, por ejemplo, en el caso este de clickbait, yo me puedo bajar un montón de titulares de todos los medios. Hay algunas APIs por ahí que hemos utilizado o directamente en Google News. Te puedes bajar titulares y decir, bueno, vale, entonces ahora debería tener, vamos a poner 10.000, 20.000, 30.000 titulares que quiero tener etiquetados para, una vez que los tenga así, poder entrenar a una IA y que ya lo haga automáticamente y lo haga con una tasa de acierto razonable, ¿vale? Entonces, hay varias alternativas. Una es el supervisado a mano, es decir, contrato gente para que vaya etiquetando y lo vaya guardando en una base de datos y luego utilizar eso, como hemos dicho, para entrenar un modelo de inteligencia, ¿vale? Bueno, pues tiene los problemas que tiene. Los humanos somos lentos haciendo estas cosas y seguramente somos caros. A veces, además, necesitas que haya un experto porque lo que estás mirando son artículos científicos y lo que quieres saber es si están hablando de tratamiento del cáncer con sistema inmune o con temas biomoleculares. Entonces, bueno, ahí no te vale contratar a cualquiera para que sea capaz de hacerte ese etiquetado o esa clasificación de los documentos, ¿vale? Puedes utilizar transferencia, es decir, oye, como yo ya sé o tengo gente que sabe etiquetar si un Twitter o tengo una inteligencia que sabe etiquetar si un Twitter es positivo o negativo, bueno, pues con eso podría también intentar inferir o transferir parte de ese conocimiento para saber las emociones que hay en un tweet, ¿no? O al revés, como sé etiquetar las emociones de un tweet, pues si una de las emociones es cabreadísimo, pues puedo inferir o podría decir que ese tweet es negativo, por ejemplo, ¿vale? El semisupervisado lo que hace es, bueno, pues tengo algunas etiquetas y con esas etiquetas intento generalizar para poder etiquetar lo que no conozco, lo que no tengo etiquetado, ¿vale? La cuarta forma de etiquetar los documentos es el zero shot, que se llama, ¿vale? Que esto es muy común ahora, que le dices a ChatGPT que te lo haga, ¿vale? A la primera. Esto funciona para las demos y es así medio espectacular y también funciona para influencers de redes sociales, pero lo que pasa es que cuando quieres afinar hay un porcentaje de fallos, luego de alucinaciones, que en realidad son fallos no detectados, y no suele funcionar, ¿vale? Cuando ya te planteas un problema concreto, no lo suele hacer del todo bien. Y luego está el supervisado débil, que es el que nosotros hemos utilizado en algunos casos,
que en realidad se basa en reglas y en aprendizaje, y ahora os vamos a contar un poco cómo esperamos. Básicamente los extremos son, oye, puedo hacer un etiquetado automático basado en reglas, que tampoco es la panacea, no es 100%, que es el mejor, porque apostaríamos nosotros para hacer las cosas rápido, y el supervisado por humanos, pues que necesitas expertos o un montón de gente a la que le estás pagando y que pierde nada más un montón de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la supervisión débil es una aplicación de Machine Learning, ¿vale? Se utilizan reglas generales, o sea, si aparece la palabra, si aparecen insultos, esto va a ser un tuit negativo, ¿no? Por deciros algo, eso sería una regla. Puedo tener una lista de palabras que son insultos y esa es una regla. Lo que pasa es que construyo muchas reglas y con esas reglas, como veremos, acabo etiquetando finalmente y aprendiendo de los datos. Los conjuntos de entrenamiento que puedes tratar son enormes porque claro, aplicar reglas es una cosa rápida, lo programas, lo pasas a un ordenador y él hace ese trabajo. Y, por supuesto, claro, es más rápido que con supervisión manual, ¿vale? Entonces, las reglas, por poneros aquí, esto es algunos de los ejemplos que hemos utilizado nosotros para el tema de clickbait, o sea, poder saber si un titular es engañoso o no, pues algunas reglas que hemos utilizado son estas. Oye, si el titular tiene grandioso, increíble, tremendo y todas estas palabras superlativas, podemos decir que es clickbait. Y si no las tiene, pues no sabemos, ¿vale? Pero eso digamos que sería como una columna que diría, bueno, vale, esto es clickbait, ¿no? También puedes utilizar bases de datos externas porque resulta que tienes una lista, un montón de titulares, como era el caso en inglés, que sí que alguien había clasificado como clickbait o no. Bueno, pues si se parece o es el mismo y está aquí, pues entonces yo diría que es clickbait. Bueno, en fin, hay una serie de reglas que fueron las que utilizamos. Por ejemplo, una típica es la de si aparece un número cualquiera y maneras o formas de algún verbo, eso suele ser clickbait, ¿no? 20 maneras de morir atragantado con comida, 20 maneras de practicar el sexo y no defraudar a tu pareja. Todos esos titulares son clickbait sí o sí, ¿no? Y lo hemos visto. También puedes llamar a un LLM, que es lo que os decía antes. Podemos llamar a ChatGPT o a Llama o a cualquiera de los modelos que hay por ahí, mejor si son gratuitos, y le dices, vale, pues mira, te voy a pasar este titular y tú me vas a etiquetar si es clickbait o no. No me fío. O sea, no lo tomo eso como la palabra definitiva de si ese titular es clickbait o no, sino que lo añado como, oye, mira, esta es otra regla y te va a decir si es clickbait o no. Así que tengo un montón de reglas que dicen si algo es clickbait o no. Otra tipo de reglas, la basada en expertos, oye, mira, si me viene tal diario en concreto, yo sé que todas las noticias de este diario van a ser clickbait, así que ya directamente si me vienen de ahí y tengo el origen, tengo la fuente, pues lo voy a etiquetar. Y luego lo que os contaba antes también, ¿no? Por ejemplo, si tengo un modelo de Machine Learning que es capaz de decirme si una frase es muy negativa o muy positiva, bueno, pues algo que sea muy, muy negativo o muy positivo tiene toda la pinta de ser un titular engañoso, ¿no? Que está intentando atraparnos para captar nuestra atención, ¿no? Entonces, una vez que tienes todo esto, de este conjunto de datos etiquetados de muchas maneras, podemos aprender de forma no supervisada, y ya no necesitamos a nadie, tampoco al aplicar las reglas, y entonces obtienes un etiquetado con muchísima calidad. El código o la librería que nosotros hemos utilizado o que se utiliza muchas veces para hacer este tipo de etiquetado, ¿no? Utilizando la supervisión débil, un etiquetado basado en reglas, se llama Snorkel. Es una empresa, en realidad, lo que hay detrás. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, aunque no me importaría, la verdad. Y estos han trabajado mucho este modelo que os acabo de contar, ¿vale? Entonces, tienen un framework, tienen un código que es libre y que está disponible para todo el mundo, para su uso, está en GitHub. Y que, bueno, pues te explica un poco, ahora veremos un poquito algunos ejemplos de código de cómo hacer eso. De esta gente, pues eso, ha trabajado, por ejemplo, con Google, ¿no? O sea, estos de Google llamaron a la gente de Snorkel y trabajaron con su librería, ¿no? Con su entorno de trabajo para reemplazar eso. Más de 100.000, antes lo hacían a mano, etiquetados a mano, lo están haciendo con Machine Learning, con pipelines, con procesos de Machine Learning para clasificar eso, ¿vale? Entonces, claro, un problema que antes y que habían resuelto los años anteriores con 6 meses de trabajo manual,
lo han reemplazado en 30 minutos, ¿vale? Ahora esto tarda 30 minutos. Además, no solamente eso, sino que han mejorado el rendimiento, ¿vale? Como esto ha aprendido de lo que ya tenían y de todas las reglas que han metido, han mejorado el rendimiento en un 52%, ¿vale? Y bueno, pues tienen estos resultados, ¿vale? En general son así, ¿vale? Este tipo de cosas hay que echarle tiempo, digamos, diseñando las reglas y trabajando con ellas, pero una vez que las tienes, a lo mejor estás trabajando en un proyecto típico que trabajemos nosotros, podemos estar un mes, como mucho 2 meses trabajando en esto, a partir de ahí ya tienes las reglas. Otra cosa buena es que esto es reproducible. Es decir, si dentro de un año tienes que volver a hacer lo mismo, bueno, pues lanzamos las reglas y listo, podemos volver a generar esa base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Tenemos datos no etiquetados, por aquí por la izquierda, le definimos las reglas, trabajando con expertos, pero puntualmente, hacemos el modelo de etiquetado rápido, tenemos los documentos ya etiquetados y ahora le digo a una IA, mira, este titular es clickbait, este sí, este no, este sí, este no, y quiero que aprendas esto para que cuando yo te pase un documento nuevo ya me lo digas tú con una certeza bastante alta, ¿vale? Lo que os decía antes, los datos de entrenamiento se pueden tratar, aunque sean muy grandes, rápidamente, y además te adaptas a los cambios. Entonces, vamos a ver un caso de uso con Atento, ¿vale? Que es un poco quien nos patrocina este evento y además son amiguetes y trabajamos con ellos. Y tiene una cosa buena que ahora veremos, aparte de que es un gestor documental muy sólido y sobre todo súper ampliable, es la facilidad que tienes para integrar, ¿vale? Para integrar otros modelos como uno que hemos construido nosotros para, por ejemplo, esto del clickbait, ¿vale? Entonces, bueno, en Atento te puedes enlazar con un montón de procesos externos para añadirle y ponerle más valor a los documentos que tengas. Y entonces vamos a ver el ejemplo ¿no? De cómo hacerlo, cómo integrar el clickbait. Lo primero que hay que hacer es crear la cajita esta rosa de aquí arriba, el clickbait, que es lo que, o sea, vamos a recorrer lo que os he contado. Buscamos los datos, hacemos el etiquetado con supervisión débil. Una vez que tenemos esa base de datos, creamos el modelo y una vez que lo tenemos, lo vamos a integrar con Atento, ¿vale? Entonces, bueno, conseguir los datos, básicamente lo que hicimos fue meternos en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí está, creo que esto es Kaggle, si no me equivoco, que Kaggle es un portal en el que hacen retos para científicos de datos, digamos. Y esta gente en concreto tenía 32.000 titulares ya clasificados como clickbait o no. Es verdad que en inglés, ¿vale? Y no se asemejaban del todo a lo que queríamos. Pero, por ejemplo, esa ha sido una de las bases de datos que hemos tomado. Hemos cogido Hugging Face, miramos en GitHub también había alguna y hemos peinado los medios de comunicación a través de Google News y un API que se llama SERPAPI, que es capaz de darte un montón de información de Google pues utilizando un API programático, ¿vale? Ahí veis un poco, este es el aspecto de Google News, que ya lo conocéis, supongo. Y bueno, lo que hacíamos era coger esos titulares, ¿no? Entonces, con todo eso, con todos estos orígenes de datos, al final generamos unos 50.000 titulares. Algunos estaban etiquetados y otros no estaban para nada etiquetados. Tuvimos que traducir, pero bueno, ahí vinieron en nuestra ayuda los modelos de traducción automática. Bueno, hubo algunas cosas que tradujimos en Google, directamente en los Google Docs, en una hoja de cálculo de Google. Le puedes decir que traduzca esta columna y te la ponga en otro idioma en la otra y lo hace a toda velocidad. Pero bueno, para hacer esto programáticamente utilizamos modelos también de Hugging Face gratuitos, ¿vale? Entonces, bueno, estas eran un poco las reglas. Si contiene palabras como increíble, repugnante, asombroso, impresionante, es clickbait y un poco lo que os he contado antes. Si ya viene etiquetado también, es otra manera de hacerlo. Lo del número de formas. Y luego, además, utilizamos un modelo de Hugging Face BERT de análisis de sentimiento para ver si algo era muy negativo, ¿vale? Al final nos quedamos con 27.000 titulares etiquetados. Etiquetados utilizando todo esto, utilizando todas estas reglas y quedándonos pues con las cosas que mejor encajaban entre todos para poner la etiqueta final, ¿vale? Aquí lo que tenemos ya era la etiqueta final. Veis ahí, ¿no? Pues eso, matan a un oficial de policía en España. Pues eso no es clickbait, es descriptivo, ¿no? Cómo coquetear con chicas sin hacerse un total tonto de ti mismo. Pues sí que es clickbait, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra base de datos de documentos. Aquí podéis ver un poquito de código para los que seáis más técnicos.
es como se utiliza con Snorkel, tienes el @labeling function digamos, es como tú dices que lo que viene a continuación es una regla, las palabras chungas o que no queremos, digamos, o que sí queremos si es que sea clickbait, son estas de aquí, y si aparece dentro, pues bueno, entonces digo que es clickbait y si no, me abstengo, no digo nada. El tema de las N razones que os decía antes, ¿no? Tantas razones, 15 cosas, 20 canciones, los 20 mandamientos del culturista, todas estas que son clickbait también se han puesto aquí como una regla. Acordaos eso, ¿no? Que son reglas que no tienen por qué ser la verdad definitiva, sino que aportan a la verdad y eso se aprende luego. Es decir, que habrá titulares que hablan de los 10 mandamientos que no van a ser clickbait, sino que son descriptivos porque están, yo qué sé, hablando sobre el Antiguo Testamento. Esta de aquí sería una función que lo que está haciendo es haciendo un prompt para llamar a ChatGPT, en este caso al 3.5, oye, dime, ¿este titular es engañoso o no? Y bueno, esto sería un poco la forma de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues como ya tenemos los documentos etiquetados, lo siguiente que hicimos fue esto, utilizar Beto, que es un modelo de BERT que está especializado en español, en castellano, que tiene 110 millones de parámetros, ¿vale? Entonces, con ese generamos nuestro propio modelo. Ese modelo está ahí, en Hugging Face, y se puede utilizar. Lo podéis llamar si queréis, no sé si luego en la demo lo veremos o no. Y lo que hicimos fue, bueno, está en Hugging Face, pero por otro lado lo hemos llevado a nuestras máquinas, a las de Tanigua, para que se le pueda llamar desde fuera y pasarle un titular y te dé un número, digamos, entre 0 y 1 de, pues bueno, para ver si un titular es clickbait o no. O sea, este modelo ya ha aprendido. Le hemos pasado toda la base de datos de los 27.000 titulares, que nos lo hemos currado con lo que os contaba antes, con el tema de las reglas, para decir, oye, mira, esto ya está muy fino y yo ya sé si esto es, o sea, todo lo que hay en esta base de datos está muy afinado. Ahora tienes que aprender de esto. Y claro, ahí se aprenden un montón de relaciones. Estos modelos aprenden de lenguaje, de cercanía, de procesamiento de lenguaje natural, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cómo se utiliza el modelo? Básicamente aquí lo único que hay que hacer es decir cuál es digamos, la URL donde está nuestro modelo, que está en IWSL clickbait es, básicamente, y luego le pasamos un texto. Le pasamos la expresión de estoy parcialmente en el edificio en Egipto. Con esto hacemos la llamada y luego directamente imprimes y te sale. O sea, es casi directo si sabes un poquito de Python, ¿vale? Y si no, es más fácil todavía, como veremos. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Creo que a lo mejor he ido un poco rápido, pero no importa, mejor, ¿no? Pero lo que vamos a contar es esto, ¿vale? O sea, lo que hemos hecho es Atento. Dentro de Atento tenemos una base de datos documental con artículos de prensa, ¿vale? Estos artículos de prensa lo que queremos es lo que contamos al principio, ¿no? Es darle más valor y poder etiquetar o poder añadir información. Dentro de Atento hay algunas integraciones ya hechas. Hay una integración con OpenAI porque podemos subir un documento, ahora lo veremos, podemos subir un PDF, podemos llamar a OpenAI y que nos diga, oye, ¿cuál es el titular de este artículo? Entonces te devuelve el titular. El titular lo guardamos en un campo, en un metadato dentro de Atento asociado a ese documento y ese metadato, que es el titular, le podemos decir, vale, pues dime si es clickbait o no, ¿vale? Para que veáis el ejemplo de cómo se integra todo esto. Entonces yo creo, Jesús, que te voy a dar la palabra. Sí, vamos a ver justo esto. A ver, comparto yo. Dejo yo de compartir, yo creo, ¿no? No sé si te pisaré. Ahora, ¿no? Vale, pues vamos a ver una pequeña demo de esto, ¿vale? Al final, lo que contaba José Lu en Hugging Face, tenemos el modelo que ya hemos entrenado y entonces lo que vamos a hacer desde Atento es eso, consumirlo, es decir, subir un documento, vamos a hacerlo ahora con noticias de hoy o de ayer, vamos, subir un documento con una noticia y ese documento que llame al modelo y que le diga si es un clickbait o no es, ¿vale? Podemos coger, creo que esta era de ayer, una noticia del Trump, ¿vale? Al final esto nos va a dar que si es un clickbait porque es el tipo de clickbait que decía José Lu, el más sensacionalista, no es que engañe, ¿vale? Pero que es el más llamativo, o sea, te atrae para que hagas clic, ¿ok? Entonces esto nos lo bajamos
Vamos a quitar aquí un poquito. Ok, ya lo tenemos abajo. Estos son los documentos que tenemos en Atento. Lo vamos a subir, ese documento. Esto es Trump. Esto es noticias y lo buscamos por aquí. Vale, se puede hacer todo automático, pero lo hemos hecho un paso para que se vea. Está subido el documento. La integración es súper fácil, como decía José Lu, es simplemente un script, ¿vale?, que se configura y se lanza, en este caso, cuando damos a validar. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer también, lo ha comentado José Lu, ya tiene integrado pasos de IA o otros modelos, entre ellos el OpenAI. Lo que vamos a hacer primero es extraer el texto de este documento. Una vez extraído, llamamos a OpenAI. Nos va a extraer aquí el titular y damos a validar. Y aquí nos va a decir que es un clickbait y que tiene un 0,99, un 99% de probabilidad de ser clickbait. ¿Vale? Este sería un ejemplo de clickbait. Y si queréis, hacemos otro. ¿Vale? Vamos a buscar una noticia más neutra, una de libros, por ejemplo, que ha publicado Martín Caparrós. Le damos a descargar. Le quito un poco de peso. Y ahora nos vamos otra vez a Atento, al gestor. Y hacemos lo mismo. Ok. Este está por aquí. Y ahora nos tiene que salir eso, que no es un clickbait. Hacemos lo mismo, tenemos la noticia, extraemos texto, llamamos otra vez al OpenAI. Vale. El OpenAI lo que hace es extraernos el titular, ¿vale? Y aquí antes no lo comentaba, el propio OpenAI le estamos pidiendo que dé un tanto por ciento de lo que cree él que es clickbait o no. En este caso sí que estaba, o sea, sí que está de acuerdo, ¿vale? O él piensa que es falso, que no es un clickbait. Si le damos a validar nosotros, nuestro modelo lo que le devuelve es con más certidumbre que es un clickbait en un 99%. ¿Vale? Y yo creo que ya está. A ver que no se te oye, José Lu. Sí, voy. Animamos que, o sea, tengo por aquí alguna pregunta, ¿vale? Que voy a plantearos también. Y Venga. al resto de asistentes, pues animo que si tienen alguna pregunta, pues la vayan dejando bien por aquí, por el chat o por la sección completa que hay de Tenemos más cosas que contar, Almudena, todavía. Ah, ¿todavía quedan más cosas? Ah, pues Sí, entonces nada, perdona, es que pensaba que no, habías pero terminado. pueden entrar a las preguntas. Sí, me espero. Vale. Perdona, discúlpame. No, para nada, no pasa nada, mejor. Bueno, aplausos y tal, ¿vale? Que es un poco lo que no oímos ahora mismo, después de la demo de Jesús. Pero bueno, el tema no es tanto el asunto este de, o sea, el caso concreto, que en este caso es clickbait, sino transmitiros un poco eso, ¿no? Que ahora cuando se habla de la IA, todo el mundo está pensando en ChatGPT o exclusivamente en ChatGPT o en modelos alternativos, que es verdad que pueden ser potentes en según qué casos, pero esto, ¿no? Esto de poder entrenar modelos específicos para cosas específicas es súper potente y está a nuestro alcance y además es mucho más barato y son modelos que podemos ejecutar nosotros, no tenemos que depender de terceros, o sí, pero son computacionalmente súper rápidos además, ¿vale? Y no son muy caros. Entonces, solamente queríamos, además, ¿os acordáis lo que dije al principio del one shot? Que esto se utiliza mucho, ¿no? Hay un tipo de proyectos típico ahora, que es el RAG, ¿no? El tener el LLM
aumentado con mis propios datos, ¿no? Soy un despacho de abogados y quiero meter mis expedientes. Soy lo que fuera, ¿no? Soy una empresa de programación y lo que quiero es mi código, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues cojo mis documentos, los troceo, los meto aquí arriba en una base de datos de embeddings, ¿no? Vectorizada, que vectoriza los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pregunto a la base de datos, oye, yo qué sé, ¿quién era el mejor jugador de no sé qué, de mi base de datos de jugadores? Entonces, va a la base de datos, me devuelve todo lo que sea razonable, eso lo mete en un prompt y ese prompt se le manda a un LLM, a ChatGPT, que me devuelve la respuesta. Eso de ahí arriba, es casi un one shot, es decir, bueno, esto se monta a la primera y funciona a la primera. El caso es cuando tú lo que tienes es un departamento legal o estás viendo quejas y no te vale con acertar el 80% de las veces, sino que tienes que subir eso a un 98 o a un 99, ¿vale? Entonces, nada, era solamente por ilustrar eso, que eso, digamos, lo de arriba sería lo que se monta más o menos rápido y que parece espectacular, pero cuando vas tratando casos no lo es tanto, a cuando le metes más amor, como viene aquí, que es esto, ¿no? Que no es un one shot, sino son varios shots. Todo esto por en medio, además, pueden ser o LLMs o modelos entrenados y tal. Entonces, en este caso es, cuando tú me preguntas, lo primero que tengo yo es una IA que me sabe decir si la pregunta que me has hecho está relacionada con mi tema, ¿no? Que es otra cosa que ocurre, que tú a un agente de atención al cliente, pues hay gente que le pregunta sobre las películas que ponen en el barrio. Y dices, mira, eso no, y aún así contesta, ¿no? Entonces, puedes decir, mira, esto no es mi tema, pues hasta luego, ¿no? Si es mi tema, puedo ir a mi base de datos, ver un poco qué es lo que hay y generar la pregunta aumentada. La pregunta aumentada la puedo tratar también y puedo decir, oye, ¿los fragmentos que me ha devuelto, que he traído de la base de datos son relevantes para la pregunta que me han hecho o no? Eso también se puede tratar. Y si no son relevantes, me puedo ir a la web y puedo preguntar. Entonces ya empiezo a complicar, entre comillas, esto, que tampoco es tan complicado, pero sí que empieza a subir la fiabilidad de las respuestas, ¿no? Ya sí le puedo pasar al LM la pregunta que me da una respuesta. Y yo puedo analizar, que esto se hace, hay una tendencia, ¿no?, a tener jueces, digamos, de LLMs, unos LLMs que juzgan a otros y es, oye, ¿este está alucinando o no está alucinando? ¿Vale? Es decir, me ha devuelto algo que no es correcto o que no es certero. Entonces, eso también lo puedes hacer y puedes devolver la pregunta al LLM. Y al final del todo, puedes tener otra IA, otro modelo que diga, vale, esta es la pregunta que me han hecho, esta es la respuesta que vamos a dar. Oye, ¿esto casa o no? ¿Esto tiene sentido? Y también se puede o bien depurar, o bien tirar a la basura, o bien pasársela al usuario. Entonces, para terminar ya, para mí el mensaje final o importante, digamos, de todo esto es eso, es, oye, tú te puedes entrenar tus propias IAs de una manera relativamente directa, relativamente sencilla y mejorar tus procesos de negocio. En este caso, además, con Atento, pues es combinación ganadora, ¿no? Porque el producto que tienen es espectacular, no lo diríamos si no lo pensáramos, sobre todo, ya os digo, por su forma de la facilidad para crecer. Entonces, bueno, tienes un caso de uso muy claro en el que poder ir metiendo en documentos pues más información, ¿no? Y luego, nada, contaros un poco, en Tanigua nos dedicamos a desarrollar software desde hace mucho tiempo, pero siempre orientado a datos, con lo cual llevamos en esto del Machine Learning y las IAs un montón de tiempo. Y un poco, bueno, la pregunta que siempre hemos hecho a nuestros clientes o el escenario de la innovación abierta, ¿no? Que, pues eso, tú tienes un conocimiento específico, el tuyo, dentro de tu dominio, dentro de tu industria, la que sea, los seguros, la banca, las energías renovables. Hay más gente que también tiene ahí un conocimiento y que tú no dominas del todo. Y luego además está todo lo que hay en el mundo, ¿vale? Y que seguramente te puedes beneficiar de otras cosas que hay por ahí. En este caso y en estos días no hay que convencer a nadie que parece que la inteligencia artificial, bueno, pues puede traer beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues Tanigua está ahí, es un puntito de esos, chiquitín, que puede ayudar a hacer esos procesos de innovación abierta, ¿vale? Y ahora ya sí, Almudena, ya va usted. Ahora vamos con la ronda. Bueno, quiero hacer un comentario aparte de todo lo que he estado contando, que bueno, digamos, este partnership que tenemos con vosotros, que lo que estamos mostrando, digamos, que es una pequeña muestra de lo que se puede hacer. O sea, que las posibilidades que hay de aplicación a distintos casos de uso y demás, pues
está, digamos, incipiente, o sea, son muchísimas. O sea, que si alguno de nuestros clientes que está viendo la ponencia como alguna otra compañía que tenga en mente que esto pueda ser de su interés, o sea, que hablen con nosotros, que nos planteen el caso de uso, porque realmente solamente estamos viendo una pequeña muestra de lo que se podría conseguir trabajando en equipo, ¿vale? Y bueno, luego pues ya sí que hay aquí por aquí algunas preguntas, ¿vale? Voy a leer una primero que hay en el chat y luego leo otra que tengo por aquí en redes. Vale, Marian nos pregunta si se puede hacer una carga masiva de documentos y ejecutar la acción para varios documentos a la vez. Me imagino que será la de etiquetar documentos. Si no, Marian, que no está viendo, que por favor que lo matice, ¿vale? Sí, o sea, tanto en el proceso previo, digamos, ¿no? de etiquetar la base de datos como hacerlo en Atento. O sea, en teoría en Atento lo suyo habría dos maneras, ¿no? Una es, según subes un documento, se etiqueta automáticamente y listo. Y otra es etiquetar toda la base de datos con una nueva etiqueta que tenemos. Eso se puede hacer directamente ahí o hacer un proceso batch, ¿vale? Que descargue las cosas, las etiquete y luego te las suba. Pero sí, además digamos que estos procesos, claro, si tú tienes una base de datos de artículos, como es la del ejemplo, y luego tienes que ir uno a uno con el ratón etiquetando, pues no, claro, va a ser volver a los problemas que habíamos hablado del etiquetado hecho por humanos, ¿vale? Entonces, sí se puede hacer en modo batch, en procesamiento por bloques. Vale, muy bien, pues otra pregunta que tenemos por aquí dice de cuál ha sido la parte más complicada de crear una inteligencia artificial especializada en unos datos en concreto. ¿Cuál es la parte más compleja del proceso? No escuchamos a José Luis. Ahora sí. Ahora sí. Es que me quito el micro porque están mis hijos a punto de llegar. A ver, de todo, o sea, este sería el proceso, ¿no? O sea, para mí siempre es el problema en esta orientación, digamos, estaría más a la izquierda que a la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero tengo que conseguir los datos no etiquetados, a veces las empresas los tienen, pero a veces, aunque los tengan, están muy sucios o hay que trabajar con ellos. Entonces, hay una parte de minería y de perfilado que es súper importante, ¿vale? Y luego, el siguiente problema sería trabajar bien en estas reglas que hay aquí arriba, ¿vale? Estas reglas, porque una vez que las tengas y las has hecho bien, el proceso de generar una base de datos con documentos etiquetados, bueno, pues te puede llevar un tiempo refinar eso, pero bueno, eso lo acabas consiguiendo, ¿vale? El resto tiene su complejidad técnica, o sea, tienes que dominar un poco sobre qué modelo utilizar y cómo entrenarlo y tal, pero el resto yo creo que no va a ser el problema en un proyecto de estos para conseguir los objetivos de negocio, ¿no? Vale. Pues si te parece, todavía tenemos como nos quedan minutos, tenemos un par de preguntas más, ¿vale? Aquí nos preguntan por ejemplos de casos reales en los que se utiliza digamos, lo que estamos viendo, ¿vale? Ejemplos de casos reales. Bueno, en la página de Snorkel tenéis un montón de casos de uso, ¿vale? Que lo han utilizado, pues bueno, para, por ejemplo, temas de saber si en temas de quejas de usuarios se utiliza muchísimo, ¿vale? Para poder clasificar, por ejemplo, la importancia o la urgencia de estas quejas y saber a qué departamento poder enviarlo. Tenemos un cliente, como os decíamos antes, muy grande, que ellos reciben incidencias y a veces estas incidencias les obligan a llamar a la policía o a llamar a los bomberos, ¿no? Ellos tienen modelos para hacer esto. Este tipo de cosas parecía que no, pero o sea, hay un rumor ahí o no sé, una leyenda de que, bueno, con esto de la IA nadie sabe muy bien por dónde tirar y tal. Digamos que empresas grandes que tienen bastantes datos ya manejan desde hace tiempo modelos para hacer este tipo de tareas que os cuento y tienen muchos en producción.
con todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, estoy manteniendo 40 modelos, cada uno me está ayudando en un ámbito de negocio, uno me está ayudando a las quejas, otro me está ayudando al departamento legal, otro me está ayudando a ser más rápido para detectar según qué tipo de problemas. Y ya os digo que lo tienen en producción, lo tienen utilizando MLOps, lo tienen además en cloud, muchos en Amazon, también en Azure. Hay un montón de casos y sí que se utilizan. Vale, tenemos otra pregunta en el chat que pregunta Wilmar si tenemos una necesidad, buscar resumir más de 5.000 documentos de proceso y luego de esto buscar responder preguntas de los procesos. ¿Queda claro? Le preguntamos un poco más de contexto. Más o menos. A ver, si lo que quieres es resumir una base de datos grande, bueno, pues eso ahí ya, o sea, se puede entrenar una inteligencia, pero ya las hay, ¿vale? Y se puede, lo que os contaba al principio, ¿no? Que en el caso de resumir, hay muchas formas de resumir, ¿vale? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres un resumen de los documentos para marketing, para legal, para las redes sociales, para la dirección, para los operadores? Entonces, eso se puede hacer. Y la otra parte que decía, ¿cuál era? Responder preguntas. Responder Sí. preguntas sobre esos procesos. Sí. Vale, entonces el tema de responder preguntas, se te oye fatal, Jesús, creo. Es un poco esto que os contábamos aquí en esta diapo, que es lo típico, ¿no? El tener hacer preguntas a mi propia base de datos, que sería el modelo fácil o directo, sería este de aquí, el de tener aquí esta parte intermedia. Consulto a la base de datos, me traigo lo que sea relevante, se lo paso en un prompt al LLM, que tiene sus limitaciones, y me devuelve una respuesta. En algunos casos parece magia y en otros falla, ¿vale? Entonces, es cuestión de construir, de ver un poco cómo se quieren las respuestas y qué fiabilidad se quieren las respuestas, cuáles son los tipos de preguntas. Pero sí, o sea, es una pregunta es una aplicación súper típica de las inteligencias, de los LLMs y de las inteligencias generativas, mezclándolas con otras cosas para mejorar la precisión. Vale, pues hay más preguntas en el chat, ¿vale? Nos está preguntando también por aquí, ¿esto es aplicable de alguna forma a una base de datos de una compañía de ingeniería que sea capaz de filtrar por tipología de proyectos antiguos a la hora de afrontar nuevos proyectos? Y entre paréntesis nos comenta, ¿puede analizar planos, documentos externos y qué hay respecto a la privacidad? No sé si quieres que te repita un poco la pregunta. Está bien, por empezar por la... Bueno, seguro que te pido que me repitas, voy a empezar por empezar por la privacidad. Hay varios acercamientos a esto, ¿vale? Si realmente te has construido tú los modelos, como es este caso que hemos hecho nosotros con Atento, por supuesto, la información que está guardada en Atento, eso está guardando la privacidad porque además es el negocio, ¿no? O sea, es que la gente pueda meter esos documentos y nadie pueda leerlos, son documentos propios de las corporaciones, ¿no? Pero claro, luego están las llamadas a los modelos, ¿no? Dices, bueno, pues llamo un modelo, le estoy pasando información, oye, mírame este expediente o mírame este historial clínico de esta persona y dime no sé qué. Claro, si se queda con esa información, mal asunto, ¿no? Estaríamos rompiendo la privacidad de los datos que me esté pasando a alguien. Pero depende. Si ese modelo es nuestro, como el que os hemos enseñado, pues no hay problema, porque ese modelo puede estar incluso hasta dentro de la infraestructura y de las instalaciones de la propia empresa, ¿vale? Y luego, cuando estamos hablando de modelos de terceros, pues depende. Pues hay que hablar con ellos y ver si efectivamente están haciendo lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora le preguntas a ChatGPT si te ha salido un grano en una parte del cuerpo y no sé qué, no sé cuánto, tú, en principio, esa información parece que no se va a saber, pero tampoco sabes si no la tienen o no la utiliza o en un momento dado no se puede tirar del hilo y que se descubra, digamos, ¿no? tu privacidad en ese caso. En esos modelos hay que ver. La otra parte de la pregunta, ¿no? Que decían, por ejemplo, si tengo documentos, ¿no? Tengo un montón de documentos en la empresa que están por departamento y quiero preguntar por departamento y tal. Eso se parece mucho a un modelo RAG, con el cual puedes preguntar y son cosas que funcionan muy bien.
Y si no tienes problemas con temas de privacidad, puedes utilizar el Notebook LM, que es uno de los últimos servicios, bueno, ya lleva tiempo en realidad, que tiene Google y que la verdad es espectacular. Nosotros, o sea, por ejemplo, nosotros lo hemos usado, como hablabas también de documentos de ingeniería, que entiendo que serán más técnicos, lo hemos utilizado para alimentarlo con un montón de papers científicos sobre cómo utilizar Machine Learning y aprendizaje por refuerzo en determinado contexto. Hemos alimentado con eso y luego le puedes hacer preguntas, le puedes hacer resúmenes, incluso puedes subir tu propio acercamiento a una solución y preguntarle cuáles son los puntos débiles, dónde puedo mejorar o no. O sea, este tipo de soluciones funcionan bien. Es verdad que el Notebook LLM, el Notebook LM funciona con un número limitado de documentos, que para una cosa concreta, bueno, pues puede funcionar. Para una base de datos grande de una empresa, pues es más complicado y habría que construir algo ad hoc, pero se puede hacer. Y luego, ¿qué pasa con imágenes? ¿Y qué pasa con, no? Creo que era otra parte de la pregunta, si los documentos tienen imágenes o tienen planos o tienen mapas. Sí. Bueno, eso, o sea, es verdad. Si puede analizarlo, pone, analizar planos, documentos externos, bueno, o sea, no, perdón, extensos. Sí, o sea, los documentos extensos se analizan bien, sin ningún problema. Yo le he pasado libros y luego le preguntas sobre cosas específicas y te lo va dando, o sea, no hay problema. Y sobre información en imágenes, en mapas, en planos y tal, está preparado, ¿vale? No es tan directo como el texto, como el tratamiento de texto, pero esto cada vez funciona mejor y es capaz de procesar imágenes y aprender. Nosotros hicimos un trabajo para Umara, que es una empresa que diseña plantas de reciclaje de residuos, y era partiendo de un diagrama poder generar la documentación que tienen que presentar para que luego estos proyectos sean aprobados. Entonces, bueno, digamos que determinado tipo de información, si la pasas estructurada mejor, puedes generar ese tipo de cosas. Hay que ver el problema concreto y la necesidad. Vale, muy rápido porque vamos ya un poco justos con el tiempo. Nos preguntan también qué volumen de datos es ideal o mínimo necesario para entrenar un modelo. Pues depende un poco, ¿vale? En este caso estábamos utilizando 27.000 y nos habíamos planteado un mínimo de 2.000. Cuanto más tengas, si es que hay calidad, o sea, no se repite ni tal, siempre mejor. La verdad es que depende mucho del ruido y del tipo de dato. Una vez estuvimos clasificando imágenes de turbinas eólicas para ver en qué proceso de construcción estaban, desde que hacen el agujero, lo rellenan con hormigón, ponen el pilar central, han traído las palas, lo construyen y tal, ¿no? Entonces, pensábamos que íbamos a necesitar, no me acuerdo, creo que dijimos 300 imágenes de cada estado. Al final acabamos generando y necesitando más de 10.000 de cada uno de los estados, ¿vale? Para que aprendan. En teoría, según te pones a entrenar, tienes que ver un poco la convergencia de la solución en el entrenamiento y ver, pues, un poco la precisión. O sea, que a esa pregunta no se puede contestar así muy fácil, digamos, que depende. No hay una única respuesta, ¿verdad? Tenemos una pregunta también que nos hace Braham, que es acerca de, bueno, de si se carga un modelo entrenado en Atento, se quedaría como una función del marketplace. No tengo una respuesta concreta ahora, pero he anotado la pregunta y te escribiremos y te contamos, ¿vale? Muy rápido, dice, ¿podría utilizarse para procesar todas las historias clínicas de una clínica, por ejemplo? Claro, ese es un caso de uso típico y, de hecho, nosotros somos asesores de la Sociedad Española de Neurología y estamos trabajando en algunos problemas parecidos, ¿vale? Que es eso, utilizar inteligencia artificial para poder puntuar automáticamente en una de las escalas, en este caso era de ELA, a partir del expediente, ¿no? Del médico de un paciente de ELA, ¿no? Sí.
Bueno, pues no tenemos más tiempo. Ha estado muy bien, muy increíble, súper interesante esta ponencia. Muchas gracias a José Luis y a Jesús, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado. Y bueno, solamente recordaros que continuamos. De hecho, las dos siguientes sesiones van a estar también muy interesantes porque vamos a seguir viendo casos de aplicación de la IA, en este caso aplicado a un caso real de una aseguradora sobre erradicación automática de tutela, un caso de uso, y también veremos una charla informativa sobre innovación y eficiencia en la gestión documental. Os animo a que no os lo perdáis. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias.